Bueno, ahora vamos a comenzar con la exposición. Mm, Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. La exposición del presente tema consistirá en la oxigenoterapia, la nebulización y los tipos. Quienes estaremos a cargo de la exposición seremos yo, Sebastián Garay Huertas, y mis compañeras Argandoña Arellano, María Isabel Alejandra, Inca Angulo, Gina Danet y Díaz Mendoza, Débora Inés. Comenzaremos dando una introducción. La oxigenoterapia, la oxigenoterapia va a consistir en el uso de oxígeno en un paciente con fines terapéuticos, en el que se va a administrar en concentraciones mayores a las del aire ambiental, que es del 21%, para tratar síntomas de hipoxia. Mm, Primero tenemos algunos tipos de esto, que consisten en el uso de oxígeno agudo o a corto plazo, que puede servir para problemas más inmediatos, como en situaciones de aporte tisular deteriorado, a pesar de tener una presión de oxígeno, arterial de oxígeno superior a 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, también está el uso domiciliario o a largo plazo, que es un tratamiento más antiguo, pero que a pesar de ello sigue siendo importante para manejar al paciente hipoxémico grave. Esta situación se va a asociar a las enfermedades respiratorias avanzadas. Para indicar la oxigenoterapia domiciliaria, se siguen criterios que vienen del Nocturnal Oxygen Therapy Trial y el Medical Research Council. En esos estudios se va a concluir que en pacientes con EPOC e hipoxemia grave en reposo, la oxigenoterapia es beneficiosa para su supervivencia, mejora la calidad de vida y la hemodinámica pulmonar. Ahora las indicaciones. En el caso de tipo agudo, se puede usar cuando se presenta un paciente con sospecha de hipoxia. Se tiene que implementar el oxígeno como estrategia principal sin esperar a realizar un análisis de gases arteriales primero. Los signos para proceder con esto vendrían a ser algunos como la cianosis central, es decir, en cianosis en labios, lengua y mucosas. Y esto se va a manifestar cuando la presión arterial de oxígeno es de menor de 50 milímetros de mercurio y la saturación de hemoglobina es menor a 85%. Aunque la cianosis pueda desaparecer después de la oxigenoterapia, se tiene que mantener al paciente bajo observación, evaluar su respuesta al tratamiento usando oximetría de pulso y gasometría. Para el uso crónico, la indicación para pacientes con EPOC se tiene que fundamentar con los resultados de la gasometría arterial. En pacientes de EPOC se puede usar cuando estén estables, que tengan una presión arterial de oxígeno en reposo menor de 55 milímetros de mercurio, en aire ambiental y a nivel del mar con o sin hipercapnia. El paciente debe estar estable. En su valoración clínica no deben aparecer síntomas ni signos de infecciones respiratorias, insuficiencia cardíaca o variaciones del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, de la presión arterial de oxígeno, de la presión arterial de dióxido de carbono o alteraciones del pH. El objetivo de todo esto va a ser mantener una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 60 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno debe estar mayor o igual al 90%. Para otras enfermedades como que no sean EPOC, pero que pueden ser no obstructivas, se puede indicar para fibrosis quística, enfermedades bronquiectásicas, asma, etc. También hay una tendencia entre los médicos a indicar la oxigenoterapia en estos casos bajo los mismos criterios que el uso en EPOC, aunque esto no tiene un verdadero fundamento. Para enfermedades restrictivas, se puede usar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa o EPID, también en casos con hipoxemia y la desaturación se van a ver de manera frecuente. Estos factores pueden contribuir hasta una posible hipertensión pulmonar que puede llevar a disfunción ventricular derecha y cor pulmonar. Se puede indicar en caso de que se muestre una disnea e hipoxemia en reposo con una presión arterial de oxígeno mayor a 55 y saturación menor a 88. Digo, menor a 55 y menor a 88, que el paciente muestre desaturación ante el esfuerzo y que haya una desaturación nocturna ante una saturación de menos de 88 por más del 30% del tiempo en el que el paciente esté bajo el sueño. Con esto se busca mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 60 y una saturación mayor a 90%, con el paciente en reposo
ya esté también en marcha o durmiendo. También se puede indicar en hipertensión pulmonar. Esta se va a ver afectada por la hipoxia alveolar, que esta perjudica las resistencias vasculares pulmonares y la presión arterial pulmonar. La indicación se va a realizar siempre y cuando se logre optimizar el tratamiento médico de la enfermedad subyacente. Se puede optar en casos de pacientes que tengan hipertensión pulmonar en grupo 3, que muestren hipoxemia en reposo o en ejercicio, bajo los mismos criterios para EPOC. En la hipertensión pulmonar e hipoxemia en un solo paciente o en pacientes con hipertensión pulmonar en clase 3 y 4 y pacientes hipoxémicos que vayan a tomar vuelos comerciales de más de 2 horas. Se puede indicar en casos de hipertensión pulmonar de cualquier grupo con hipoxemia en reposo o con desaturación nocturna o tras el ejercicio, o en pacientes de hipertensión pulmonar con desaturaciones en las noches e hipoxemia nocturna. Lo siguiente que hablaremos será la toxicidad del oxígeno. El empleo de oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno más elevada, puede causar un efecto de lesión directo sobre el parénquima pulmonar. El exceso de la fracción inspirada de oxígeno ingresando al organismo va a dar lugar a una mayor producción de derivados de oxígeno, como lo van a ser el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido y los radicales hidroxilo. Estos componentes de desecho van a actuar sobre la superficie pulmonar, la cual es amplia y con notable vascularización, y esto la hace notablemente vulnerable al estrés oxidativo, que es lo que van a causar estos derivados del oxígeno. También es peligroso porque los derivados y su cantidad excesiva van a superar con creces a los mecanismos de defensa del organismo, es decir, los antioxidantes. En los pacientes sanos, la exposición al oxígeno al 100% causa una reducción progresiva en la capacidad vital forzada y la capacidad residual funcional, así como puede causar atelectasias, alteración del aclaramiento mucociliar o traqueobronquitis. Es bien sabido que usar una FiO2 elevada puede causar toxicidad sobre las células pulmonares, con destrucción celular y alterando los mecanismos de defensa por el exceso de los radicales libres. Una FiO2 puede dejar una hipercapnia hiperóxica, un epitelio bronquial dañado, una bronquitis hiperóxica y se reduce la función bactericida en los bronquios. Por mi parte, eso sería todo. Ahora mis compañeros continuarán la exposición. Hola, ¿quién continúa? Sí, doctor, sigo yo, pero me sale indicaciones de oxígeno suplementario. Siguiente, por favor. ¿Se ve la diapo correcta? No, lo sigo viendo en indicaciones de oxígeno. Un minuto, voy a salir y volver a proyectar. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, yo hablaré sobre los
dispositivos de bajo flujo y estos dispositivos no tienen la capacidad de proporcionar la totalidad del oxígeno que requiere el paciente. Por lo tanto, una proporción del volumen inspirado va a provenir del medio ambiente y la fracción inspirada de oxígeno estará relacionada con el flujo inspirado y la ventilación por minuto. Se suministra a los pacientes que presentan un patrón de respiratorio estable y estos proporcionan menos de 40 litros por minuto. Cuando el paciente realiza la expiración del oxígeno aportado, queda almacenado en el reservorio y puede ser reutilizado en la expiración siguiente. A consecuencia, el paciente respira el oxígeno que ha quedado almacenado y se reduce así la proporción del aire del ambiente. En el sistema de elección, si el patrón respiratorio es estable, algunos dispositivos que encontramos en los de bajo flujo, tenemos a la cánula basal, que es el dispositivo más cómodo para los pacientes. Puede ser de silicona o de plástico. También está de la máscara simple, que administra concentraciones de FiO2 de 40 a 60%. Y por último, la máscara de reservorio, que se utiliza para administrar oxígeno en situaciones de urgencia y durante periodos de corto tiempo. Esto debido a que se suministra concentraciones elevadas de oxígeno, como un FiO2 de 55 a 100%. Siguiente, por favor. Ya le pasé. Ok, en los dispositivos de alto flujo, en este tipo de dispositivos aportan una concentración de oxígeno baja o elevada, con tasas que sobrepasan la demanda del paciente, por lo que en cada inspiración aportan una cantidad de oxígeno más que suficiente. Se aplica de una manera constante independientemente del patrón ventilatorio. En algunos casos se utiliza el sistema Venturi, por lo cual mezcla en una forma estandarizada el oxígeno con aire proveniente del ambiente a través de un agujero de distinto tamaño. Algunas ventajas que de estos dispositivos de alto flujo pueden ser: la fracción inspiratoria de oxígeno es constante y definida. Además, se puede controlar la temperatura, la humedad, también se puede controlar la FiO2. Eh, no hay influencia del patrón respiratorio y se pueden medir fácilmente. Dentro de estos dispositivos encontramos a las máscaras Venturi, máscaras con aerosol y el catéter nasal de alto flujo. Las máscaras Venturi. Esta máscara es adecuada para pacientes con una hipercapnia crónica y con hipoxemia de un grado moderado e intenso, como sucede con la enfermedad obstructiva crónica. Por otro lado, el problema de estos equipos es la obstrucción de los puertos de arrastre por la ropa de la cama u otros elementos. También como la obstrucción del jet con basurillas, que a veces esto impide el paso del flujo de oxígeno. En la máscara con aerosol son los sistemas de gran volumen o nebulizadores neumáticos que arrastran aire para proporcionar gas a las máscaras faciales, a los collares de traqueotomía. Estos dispositivos son conocidos como nebulizadores de chorro o de gran volumen. Dentro de los equipos se destaca la mascarilla de la tienda facial, que está caracterizada por ser una máscara que funciona acoplada a un sistema Venturi para posibilitar el alto flujo. Esto es útil en pacientes que no toleran la máscara facial. Por último, está la PSNT, que es usado en pacientes con traqueotomía. Eso sería todo de mi parte. Gracias.
Buenos días, ahora voy a hablarles sobre lo que es un nebulizador. Como mencionó mi compañera, un nebulizador es un tipo de equipo médico, lo cual lo puede utilizar personas con asma o con otra afección respiratoria, y más que todo se usa para administrar medicamentos de forma directa y rápida hacia los pulmones. Pero ¿cómo es que va a funcionar ese nebulizador? Lo que pasa es que el aire va a ingresar a una cámara por medio de un orificio, como vemos en la imagen del medio, que va a ser un aire comprimido y posee un filtro que va a evitar el pasaje de macropartículas, tales como polvo, como pelusas, y este aire va a ser introducido de manera forzada por un motor. En algunos casos produce como succión mediante una membrana y así va a generar más presión hacia el nebulizador. Luego de pasar por la cámara, el aire es expelido en dirección a un orificio de salida, que va a ser en la mascarilla, y al salir de la cámara de compresión, el aire comprimido lleva diferentes presiones dentro del tubo que conecta el compresor con la cámara de dosificación. Esto va a producir agitación del líquido contenido en la cámara y al agitarlo va a desprender gotas de diferentes diámetros. Y las gotas más pesadas son las que se van a quedar en la mascarilla y las más pequeñas de tamaño más pequeño son las que van a ingresar por la vía aérea. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a hablarles sobre los tipos de nebulizadores. Hay muchos tipos de nebulizadores, sin embargo, estos son los tres más generales. Primero tenemos el nebulizador tipo neumático o tipo jet. Estos funcionan generalmente con aire comprimido u oxígeno a presión. Entran al dispositivo por una abertura pequeña. Estos nebulizadores neumáticos van a requerir más que todo una bomba de oxígeno o aire comprimido para que genere esa presión. Los conforman un reservorio para líquido que se nebulizará un orificio para que entre gas y un tubo para que el líquido logre subir. Este tipo de trabajo por medio de aire comprimido es muy buena porque necesita una fuente generadora. Luego tenemos lo que son los nebulizadores ultrasónicos. Estos tienen vibrador que va a crear ondas de muy alta frecuencia, entre 2 a 3 millones sobre segundos, y van a pasar por una reserva de agua al medicamento. Con las vibraciones se va a generar como una vibración muy fuerte, como una cola de medicación líquida y partículas pequeñas. Y durante ese proceso, el 75-80% de la dosis se va a llegar a perder en el ambiente y solo el 50% va a llegar a lo que es el pulmón. Y aproximadamente el 5 al 10% de la dosis inicial va a hacer contacto hacia el nivel del pulmón. Luego tenemos los nebulizadores tipo malla. Estos consisten en una membrana delgada con orificios microscópicos. Un objeto para vibraciones manda la medicación por los orificios, como los orificios microscópicos, y un mecanismo similar a un aerosol. Son silenciosos y son nada pesados. Estos son muy apropiados para los que son viajes o para los que son niños, ya que los niños al usar nebulizadores con mucho ruido tienden a asustarse. Su eficacia es mayor al tipo jet por su depósito pulmonar superior y esa diferencia de otros nebulizadores no se van a llegar a perder en el ambiente y actúan mucho más rápido, dejando un mejor resultado para lo que es el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, luego tenemos acá, hice un cuadro comparativo sobre los nebulizadores que mencioné. Tenemos primero las ventajas de los nebulizadores ultrasónicos, es que tienen un gran volumen, sin embargo son más silenciosos que los jet. E inconvenientes son que se ha visto en estudios que desnaturalizan los antibióticos por el calor, porque como general las ondas necesitan de energía, por lo tanto va a desnaturalizar los antibióticos, no nebulizan suspensiones y no son adecuados en niños menores de 3 años. Luego tenemos los nebulizadores jet, que proporcionan alto flujo, son más rápidos que los ultrasónicos, pueden nebulizar suspensiones y soluciones, sin embargo estos nebulizadores tienen un gran ruido y son muy pesados. Luego tenemos los nebulizadores de malla, que funcionan con electricidad, algunos con pilas, se puede usar con la batería del carro. Son poco voluminosos y son más que todo silenciosos. Pueden nebulizar suspensiones y soluciones y son mucho más rápidos que los jet.
Sin embargo, debido a que no tienen el misma fisiología que los nebulizadores JET, estos son menos resistentes que los JET y faltan estudios para comprobar mejor este tipo de nebulizadores de tipo Maya. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos entre las ventajas y desventajas de la nebulización. Como ventaja principal es que el fármaco empleado se va a dirigir directamente a lo que es el tracto respiratorio y se va a lograr alcanzar concentraciones más altas en lo que es el árbol bronquial y el lecho pulmonar, a diferencia que si se emplea por la vía sistémica que puede llegar a, a órganos diana, a órganos diferentes, disculpe. Luego también tenemos que no se precisa coordinación entre pulsación y ventilación. Se puede administrar fármacos inhalados a niños o pacientes que son no colaboradores, va a aumentar el depósito pulmonar, como mencioné anteriormente, y va a disminuir el depósito orofaríngeo y los efectos secundarios, a diferencia de la vía sistémica. Como mencioné, no van a necesitar coordinación entre pulsación y ventilación, a diferencia de lo que son los nebulizadores, a los que diferencia que son otros tipos de aparatos médicos que sí necesitan una coordinación entre ambos. También se va a permitir la administración y mezcla de diferentes fármacos, así como la modificación de estos fármacos. Luego, en desventajas tenemos que el tratamiento con nebulización tiene un tiempo mucho más prolongado, entre 25 a 40 minutos, va a registrar un alto volumen residual de los fármacos, el tamaño y la manejabilidad. Lo que pasa es que son equipos de gran tamaño y son más difíciles de llevarlos. Debido a que tienen diferentes tipos y diferentes marcas, hay mucha incompatibilidad con lo que son las cámaras, con lo que son los dispositivos de estos nebulizadores. Y lo que es un impacto muy importante es el mantenimiento y limpieza, debido a que son una fuente potencial de contaminación, es lo que se va a necesitar una limpieza periódica de estos equipos médicos. Siguiente, por favor. ¿Alguien más va a exponer? ¿O ya terminaron todos? Sí, falta esto. Un momento. Creo que mi compañera está teniendo problemas con su micrófono. Si no llegara a solucionarlos, yo continuaré con la exposición. Hola, ¿se escucha primeramente? Hola. Ay, no me digas. Sí se escucha, sí se escucha. Ay, gracias a Dios. Menos mal que lo reinicié. Bueno, tenemos los medicamentos que se utilizan en la nebulización. Aquí tenemos medicamentos como los broncodilatadores de corta acción, que son los que se le da en crisis generalmente. Tenemos a los agonistas betas 2, antimuscarínicos, y en el caso de los agonistas 2 beta van a servir principalmente como broncodilatadores para aliviar síntomas, mientras que los antimuscarínicos van a bloquear los receptores muscarínicos en el músculo liso bronquial e inhiben así el tono vagal. Por tanto, va a bloquear el reflejo colinérgico broncodilatador y así se le da la broncodilatación. Vemos que los beta 2 agonistas está el salbutamol, el que yo uso, hidrocloruro de levalbuterol, en los antimuscarínicos el bromuro, ipratropio,
Y también tenemos a los broncodilatadores de larga acción, que son los 2 beta agonistas tenemos al fumarato de formoterol, al tartrato de arformoterol, también de los corticoides, que son glucocorticoides, ya que se unen a receptores de glucocorticoides en vías respiratorias y entonces van a disminuir la inflamación pulmonar, como la budesonida, propionato de fluticasona, dipropionato de beclometasona. También tenemos a los mucolíticos, que tienen una capacidad de destruir en diferentes estructuras quimiofísicas de las estructuras quimiofísicas de secreción bronquial anormal, disminuyendo la viscosidad y fácil de eliminar, N-acetilcisteína, alfa-dorsana, y una solución salina hipertrófica de 3,5, 7 a 10%. También antibióticos y antifúngicos. En el caso de los antibióticos tenemos a la astreonanglicina, que se usa para un tratamiento de pseudomonas originosas en pacientes con fibrosis quística. Y también tenemos a otros como colistina, litrotobramicina, amicacina liposomal, otros medicamentos. También tenemos a la pentamidina, que es indicado para profilaxis de neumonía, neumocitosis carine en pacientes con VIH, ribavirina, iloprost, treprostinil, clorhidrato de epinefrina racémica, cromoglicato de sodio. Define. Ahora que Creo que su compañera tiene inconvenientes, ¿no? De repente alguien pueda estar exponiendo para no No, la distraer. exposición ya concluyó. Entonces, ¿alguien le corresponde? ¿Alguien más? No, hemos concluido la exposición. Ah, perfecto. Pensé que faltaba uno más. Muy bien, entonces netamente vamos a repasar un poco de los temas que se han mencionado, ¿no? Ahora vamos a ir preguntando para ir viendo si es su presencia. ¿Cuándo es que usamos una cánula binasal? A ver, Angie está por ahí.
Brian, Ya, doctor, ¿se me escucha primero? ¿sí te copió? Ya, bueno, primero debemos diferenciar lo que sería un sistema de oxigenoterapia de bajo flujo y los de alto flujo, ¿no? En este caso usted mencionó la cánula binasal, que sería de bajo flujo. Es muy importante en estos casos que debemos conocer los patrones respiratorios. Si es que el paciente tiene un patrón respiratorio, digamos que de 25 respiraciones por minuto, digamos que está más o menos bien, entonces podríamos utilizar este que es de bajo flujo, ¿no? Porque no es necesario, ¿no? Llegar a una de alto flujo en este caso, porque tiene un patrón ventilatorio estable, ¿no? Puede también recibir gas inspirado del ambiente y además esto como un complemento, ¿no? Porque su patrón ventilatorio no está tan inestable. ¿Hasta cuándo te aporta una cánula binasal? ¿Hasta cuánto? Ya, me parece que el FIO2 que te aporta es hasta de un 40%. ¿Eso cuántos litros equivale? Eso equivale a 5 litros por minuto. Exacto, 5 Sí. litros. Es lo que tienes que Es saber, ¿no? límite. Es decir, por más que pongan ustedes 7, 8 litros, no le va a proporcionar más, ¿no? Que un FIO2 a 40. Casi la técnica de sacar esto es que cada litro te aporta 2 a 3 litros, ¿no? Entonces, si tú le pones un litro, más o menos si estamos en 21, significa que va a llevarlo a 23, 24 FIO2. Si está en 2 litros, 27, ¿no? Si está en 3 litros, Sí. 30. Si está en 4 litros, 33, 34. Si está en 5 litros, 40. Ya más o menos esa es la técnica, ¿no? Y usualmente lo usamos en pacientes cuya saturación de oxígeno está, digamos, menos de 96, ¿ya? Pero encima de 93. ¿Sí? Porque con esos valores se calcula que este paciente debe tener una presión arterial de oxígeno por lo menos más de 65. Acuérdese del PAF y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? De pacientes con estas características, en los cuales su saturación está por debajo de 96, pero por encima de 93, incluso por encima de 92, ¿no? Tenemos la chance de usar cánula, lo que es cánula binasal o dispositivos de bajo flujo, que te pueden proporcionar hasta 5 litros. Entonces, estos pacientes van a responder, ¿no? Ya sea neumonía leve, ya sea una insuficiencia cardíaca, ¿no? Edema pulmonar o algún tipo de restricción. Son pacientes que te van a responder por ahí, ¿no? Ese es el primer concepto que quiero que tengan. Christopher, ¿está por ahí? Sí, estoy acá, doctor. Christopher, entonces, ¿cuánto te proporciona una cánula binasal? Una cánula binasal te puede proporcionar hasta, si no me equivoco, de 2 a 6 litros por minuto. O bueno, 5 si nos vamos a la... O sea... Bueno, ¿eso es un FIO2 de cuánto? FIO2 Sí, ¿hasta cuánto FIO2 te puede proporcionar? es de 2 hasta 6 litros Eso por es en minuto. cuanto al volumen, pero el FIO2, El FIO2, a ver, si no me equivoco, en el FIO2 es... hasta 40, ¿no? claro, sí, eso está ¿Ya? correcto. Parece que cada litro te agrega 3 de FIO2, ¿ya? Ya. Y si arrancamos de 21, más o menos esa es la proporción, ¿sí? Sí. Débora, ¿está por ahí? Doctor, el Angie había dicho que es internet está ¿No? Proporción. Débora, ¿está por ahí? Sí, doctor. Correcto. ¿Y una máscara Venturi hasta cuándo te proporciona? ¿De cuánto a cuánto te proporciona la máscara Venturi? La máscara Venturi, si es que no me equivoco, hasta 50 litros, 15 litros.
hasta 10 litros, ¿no? ¿Y en quiénes usamos? La máscara Venturi es de alto flujo en pacientes que tienen menos oxígeno, más graves. Doctor, ¿puedo complementar lo que dijo mi compañera? Sí, Ya, doctor. La máscara Venturi, para empezar, como usted dijo, ¿no? Bueno, no sé si, porque yo leí que te podía dar un flujo de oxígeno de hasta 15 litros y el FiO2 que te daría con eso sería de un 60%, ¿no? Es bastante elevado. Esto lo vamos a usar frecuentemente en los pacientes con un patrón ventilatorio que no es tan estable, que es inestable, y debemos fijarnos mucho en la saturación. Como usted dijo, el anterior, que era de bajo flujo, se utilizaba en una saturación de 93 a 96%, pero esto ya, cuando su saturación está por debajo del 93%, es recomendable usar estos de alto flujo. correcto, sí. El FiO2 que aporta una máscara Venturi es de 35 a 50%. Y como hasta el 50%, casi los 15 litros no te va a favorecer mucho. Es como la cánula binasal, por más que le pongas más de 5, no va a generar mayor presión, ¿no? ¿Por qué se le dice Venturi, sabes? ¿Qué es el fenómeno Venturi? Gina, ¿está por ahí? Sí, Joshua, doctor. Sí, ah, doctor, ¿me escucha? sí te escucho, Gina. A ver, dime, ¿por qué se le llama fenómeno Venturi? ¿Ustedes tienen mamparas en sus casas? Doctor, Profesor, ¿yo puedo ¿puedo participar? Sí. A ver, ¿alguien tiene mampara en su casa? ¿Tienen? ¿Viven en departamentos, algunos de ustedes? Sí. Bueno, más o menos. Ya, mira, cuando uno tiene mamparas en sus casas, ¿no? Cuando corre viento, tú cierras las mamparas, ¿cierto? Cuando abres un pequeño espacio de esa mampara, pon tu mano para que veas la fuerza o presión de flujo que se genera de afuera hacia adentro. Eso es en cierta parte el fenómeno Venturi, ¿no? Esa es digamos, la dinámica que explica Venturi. Que generas un espacio entre la que se proporciona, que es, digamos, el pequeño espacio, para que generes mayor presión. ¿Ya? Eso más o menos es lo que se logra con estas máscaras. Tienen un dispositivo abajo de la mascarilla que tiene para poner 35 o 50% de acuerdo a lo que tú necesites. Y es como una pequeña mampara, digamos, por así decirlo, ¿no? Que tú vas cerrando para generar presión, ¿ya? Es prácticamente un defecto en el cambio de fluidos, ¿verdad? Es generar un gradiente. Es generar gradiente, se llama. Un gradiente de mayor presión a uno de menor presión. Y lo generas por espacios, ¿ya? Prueben en algún momento, si es que tienen sus mamparas o ventanas, ¿no? Que también sucede en las ventanas. Cuando abres una ventana, vas a sentir la presión de aire como ingresa, ¿ya? doctor, Joshua, ¿esa ¿está por sería ahí? la explicación Perdón, para el principio de Bernoulli? Sí, disculpe. ¿Esa sería la disculpa, explicación para el principio de Bernoulli? principio de, ¿no te copié? Bernoulli, creo que así se pronuncia. Hay un principio de gradiente, sí, que es netamente flujos en espacios pequeños, ¿no? El que diseñó esto inicialmente fue Venturi y ya después poco a poco se ha ido mejorando la técnica, pues, ¿no? Con otro tipo de dispositivos. Eso sucede, por ejemplo, con la cánula binasal de alto flujo, que eso después ya lo vamos a ver, ¿no? Que ha sido un dispositivo para pacientes COVID, por ejemplo, ¿no? De los cuales no tenían acceso
a lo que era intubación o máscara de reservorio y se les ofrecía cánula binasal de alto flujo. Joshua está por ahí. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Perfecto, Joshua. Entonces, ya tenemos la máscara Venturi, el 50%. La máscara reservorio, ¿cuánto te proporciona? De FiO2 y hasta cuántos litros puedes dar. Si no mal recuerdo, dijo primero cuánto de FiO2 te proporciona y cuántos litros, ¿verdad? Sí. No, estoy pensando en la anterior, en la Venturi, que era 40% y 5 litros. Pero no es eso. Ah, no, aunque es la misma, creo, sí. Es la misma, creo, doctor, si no me equivoco. Sí. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí te copio. A ver, el Sí, de FiO2 FiO2 sería un de 60, 60-100 como máximo, ¿ya? Acuérdate que es donde que empalma con el Venturi, pues, ¿no? Si el Venturi te proporcionaba 50, entonces arranca desde 50 la máscara de reservorio. Y te lleva hasta 100%, ¿ya? Y en cuanto a volumen de litros, es desde 5 litros que te lleva hasta, usualmente lo usamos desde 10 litros hasta 15 litros, para poder proporcionar mayor flujo, mayor presión, ¿no? Y esto es cuando la saturación está por debajo de 90, ¿ya? Saturación de oxígeno por debajo de 90, lo que buscamos es ya proporcionarle mayor flujo de oxígeno, ¿no? Entonces, ahí la primera etapa de este paciente es darle máscara de reservorio. Si el paciente tiene indicación y vemos, ahí lo que vemos es el PAFI, ¿no? Si ya está en síndrome de distrés respiratorio, lo que tenemos que considerar es, ¿este paciente está consciente o inconsciente? Entonces, este paciente está como para hacerle ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ¿no? Ya de acuerdo a ciertos requerimientos tenemos que ver, ¿no? Si el paciente tiene daño estructural, pulmonar, si tiene daño parenquimal o de restricción, de acuerdo a eso ya vamos viendo qué tipo de oxígeno le vamos a proporcionar. Usualmente lo beneficioso es darle máscara de reservorio, pero solamente por horas, ¿no? De 3 a 6 horas. Y después de eso tomar la decisión a qué método de oxígeno va a ir mejor. Si a ventilación mecánica invasiva, que es con intubación, o a ventilación mecánica no invasiva, que puede ser cánula de alto flujo, o puede ser un ventilador mecánico no invasivo, que es netamente de soporte. Ah, y Porque también, doctor, pues que sí, no había también visto pues acerca de las máscaras de reservorio, ¿no? De reinhalación y las que también eran de reinhalación, pero de forma parcial. lo que sucede con la máscara de reservorio es que es una máscara seca, no tiene líquido, entonces ahí puede tornarse tóxico, ¿no? ¿Qué ha sucedido con nuestra realidad? Aquí, cuando estuvimos con la pandemia, con los casos severos, la mayoría de pacientes estaban con máscara de reservorio porque no podían ir a una UCI. Entonces, como no podían ir a UCI nuestros pacientes, todos estaban con máscara de reservorio y estaban días, ¿no? Como les digo, lo usual es que esté de 3 a 6 horas con una máscara de reservorio y ahí vamos cambiándole, ¿no? No se le podía dar lo que es la cánula, la máscara Venturi, porque la máscara Venturi genera aerosol. Entonces ya habíamos hablado de cuál es el problema de generar aerosoles, ¿no? Karim, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Cuál entre la cánula binasal, la máscara reservorio, la máscara Venturi, cuál no podemos usar, digamos, en tiempo de pandemia?
¿Cuáles serán? La cánula binasal, la máscara reservorio y cuál más. La Venturi. ¿Cuál de esas tres no podemos usar en pandemia? ¿Puedo responder yo? Sí, a ver, La Venturi, correcto, ¿no? ¿Por qué? porque se genera óxido. No, es la Venturi, pero no por eso. ¿Lenin está por ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es? Me agarro, no tenía. Martín está por ahí. Sí estoy, doctor. ¿Cuál de esas Sería no la usamos que en genera aerosoles, la cuál es? que, la cánula. El Venturi. Ah, Máscara la Venturi. La Venturi tiene casi la misma forma que la máscara de nebulización. Tiene agujeros en la máscara, que esto genera producción de aerosoles y se esparce, ¿no? Por eso es que no usamos, ¿ya? Correcto. Entonces, acuérdese bien. Sebastián, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Cuánto sería la saturación mínima para dar una cánula binasal? Saturación podría ser de 90% o menos, o un poquito más. Doctor, Nada. ¿puedo? ¿Más? Sería de 94, doctor. Menor a 94. Sí, a ver, dame cuál es el intervalo. Sería de 94 a 90, porque ya un paciente que entra a... Doctor. Estoy hablando de cánula binasal, lo mencioné. Claro, Doctor, ¿sería ¿Perdón? mayor de 92 y menor de 96? Exacto, ese es el rango, ¿ya? Acuérdese bien, porque eso lo van a hacer de ustedes internos bastante. Angie, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es la indicación de una máscara Venturi? ¿A partir de cuánto de saturación? ¿De cuánto a cuánto sería el intervalo? ¿Qué cosa? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? El intervalo de saturación de oxígeno para usar máscara Venturi, ¿cuál sería? Menor de 93. De 90 a 93, ¿no? Ese sería el intervalo. Bien, Débora, ¿está por ahí? Sí, doctor. Y máscara reservorio, ¿cuál sería lo mínimo que deberíamos ya para iniciar la máscara reservorio? ¿Cuánto es la mínima saturación? Gina, ¿está por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Cuál es la respuesta? Joshua, Es que no le puedo oír bien, doctor. Mi audio está fallando un poco. ¿ahora me escuchas? Sí, sí, doctor, ahora sí. Entonces, ¿cuánto es la indicación de saturación para usar máscara reservorio? ¿A partir de cuánto? Doctor, ¿podría? Sí, Menor a 80 a 90. 90, ¿no? 91, 90, sí, pues esa es la indicación, ¿no? Esto va acorde a la presión arterial de oxígeno, acuérdese bien, ¿no? Eso va acorde, ¿no? En realidad, la forma de determinarlo es con la presión arterial de oxígeno.
Pero cuando estás en emergencia, pues eso tú no lo puedes determinar si no es con un análisis de gases arteriales, ¿ya? Y hasta que obtengas los gases arteriales, pues necesitas darle indicación, ¿no? Empírica, inmediata. No vas a decirle, tómale sus gases y recién decido qué voy a ponerle, ¿no? Sino que tú ves el paciente está saturando menos de 90, no le vas a poner cánula binasal. Hay cosas que tienen que tener sentido común, y eso es lo que quiero que entiendan a partir de ahora, ¿ya? Son cosas que tienen que tener sentido común. Ya, si por ahí ustedes dicen, dale, pone una Venturi del 50%, está saturando 89, bueno, ya se les puede perdonar, pues, ¿no? Por ahí que dicen que sí, va a mejorar, es un ICC, ya, es una insuficiencia cardíaca, ya, pues ya, ok, se les perdona, pero no se le va a perdonar si pones una cánula binasal a alguien que está saturando menos de 90, ¿no? Eso es lo que quiero que aprendan el día de hoy. Si alguien está saturando 85, pues Venturi, pues no creo que sea la indicación. Le pones la máscara de reservorio, ¿no? La máscara de reservorio de frente ya, ¿no? Y decides con la máscara de reservorio cómo está su oxigenación, cómo está el PAFI. Y acuérdense que la máscara de reservorio no puede estar más de 3 a 6 horas, no puede estar mucho tiempo. Entonces ahí tú tienes que decidir, o lo llevas a Venturi o decides llevarlo a otro tipo de oxigenación, porque termina siendo tóxico. ¿Ya? Correcto. Muy bien, muchachos. Entonces nos vemos el día de mañana para recuperar la clase del día de, digamos, el caso clínico, y también hacemos el Disculpe, caso doctor, clínico. ¿cuánto dijo como mínimo de saturación para la fase de reservorio? La máscara de reservorio es a partir de menos de 90. Ya menos de 90. Ese es inmediato. Paciente que te viene, está con 80, 70 oxígeno de saturación, máscara de reservorio. Ya después de tu análisis del PAFI, ya tú decides si va a ventilación mecánica, a qué sistema de oxigenación le vas a proporcionar. No lo vas a tener todo el día con la máscara de reservorio tampoco, ¿no? Correcto, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gracias, profesor. Sí, doctor, tengo una duda. Y en el hipotético caso que supongamos que mi paciente necesite una máscara de reservorio, pero en el lugar en donde estoy solo tengo una máscara Venturi o una cánula binasal, la indicación sería como que aumentarle más litraje, supongo, doctor, o qué se podría hacer en ese caso. Le ofreces lo que tienes primero, Ujú. le ofreces y le generas un poco más de volumen de lo que está indicado, pero no va a proporcionar mayor, ¿no? Claro. Y si el paciente amerita, tienes que transferirlo, ¿no? Ok. Porque acuérdense el principio, ¿no? Primero no hacer daño, ¿no? Primo no nocere, ¿no? Si no tienes la capacidad de resolución que lo pueda ayudar al paciente, lo estabilizas parcialmente y lo derivas, ¿no? Esa es la idea. Ya, doctor, gracias. Bien, chicos, entonces mañana nos vemos a las 10 de la mañana, ¿ya? Sí, doctor. ¿Mañana sería caso clínico y el siguiente seminario o solo caso clínico? Creo que hay caso clínico simulado, no. Sí, tocaría también, si no me equivoco. Claro, el caso clínico simulado y el caso clínico, pues, para hacer casos clínicos, y el jueves hacemos el seminario, ¿no? Entonces así. Correcto, así hacemos, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga un buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas tardes. Buen día.